Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy en Tierra Firme le invitamos a abrir el programa escuchando esta canción. ¿La reconoce? Se trata de una obra llamada Según pasan los años, y aquí escuchábamos la versión por Carly Simon. ¿Por qué elegimos esta canción, Salvador? Se preguntará el oyente, me imagino. Y bueno, porque hoy tenemos que hablar del paso del tiempo. Y del paso del tiempo ubicándolo en el matrimonio, en la familia, ¿no? Es interesante que la filosofía antes de Sócrates pega su primer giro con Heráclito. Ajá. Porque antes los hombres se preguntaban de qué están hechas las cosas, pero Heráclito colocó el factor tiempo. Y el factor tiempo demuestra de que todas las cosas no se pueden estudiar estáticamente, hay que estudiarlas dinámicamente, porque todas las cosas están en el tiempo. Él tenía una frase que es, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Y Antonio Machado, muchos años después, escribe: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Sí. Y yo creo que esta palabra pasar es una palabra que a veces no digerimos bien, que las cosas están en el tiempo y que no las podemos ver estáticamente y que hay que verlas en el devenir, ¿no? Y cómo es el devenir de un matrimonio según pasan los años. Tal cual. Y entonces veamos qué etapas o qué cosas pasan a medida que el tiempo transcurre en esa relación. Mira, yo creo que hay que encarar el matrimonio y la familia como una gran aventura. Ajá. Pero como una gran aventura que está puesta en el tiempo. Claro. Y como todas las aventuras tiene etapas. Y en cada una de las etapas hay privilegios que tiene la etapa y hay también obligaciones. Y yo creo que muchas veces los matrimonios entran en crisis, y a veces crisis profundas, porque no entienden que están en el tiempo y que hay etapas que se cumplen, que hay etapas que hay que abrir, que uno no puede prolongar una etapa indefinidamente, que tampoco la puede abrir prematuramente. Entiendo. Que lo que no se hizo en una etapa no se puede hacer en la siguiente. Es decir, todas esas cosas que conforman una visión del matrimonio puesta en el tiempo. Y si hay cosas que no las hice en ese tiempo, difícilmente en la siguiente etapa pueda cumplirlas, ¿no? Claro, y muchas veces hay cosas que no se hicieron en el tiempo y se la quiere hacer en la siguiente etapa y se termina arruinando la etapa siguiente. Entonces yo voy a tratar de dividir la vida de las etapas del matrimonio de acuerdo a la lógica de quien forma parte de una familia, ¿no? De acuerdo a lo que veo. Creo que cada una de las etapas tiene su encanto, su responsabilidad y su ministerio encargado por Dios. Hay que hacer algo allí. Creo que la primera etapa es la etapa casados solos, ¿no? Casados esa es la primera solos. etapa. Sí, sí. Es el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Estaban preparándose para tener hijos, tenían que conservar el Edén y tenían que planificar sabiamente el futuro. Y es una etapa difícil. Es tal vez la etapa más difícil del matrimonio, es la primera. Porque es la etapa de ajuste de todas las cosas. Donde hay que ajustar, las dos personas tienen que ajustarse para formar un nuevo hogar. Y es la etapa donde hay que determinar, bueno, cuántos hijos vamos a tener, cómo los vamos a educar, cómo vamos a cumplir los roles que tenemos cada uno. Y yo digo que la sintonía de la vida, ya que estamos hablando en radio,
la sintonía de la vida se ajusta en esta etapa. Si uno pone bien la sintonía en esta etapa, entonces va a escuchar bien todo el programa, claro, ¿no? Pero si la pone mal, va a tener distorsiones, ¿no? Mirá, así porque es con el matrimonio. determina el rumbo futuro. Esta etapa determina el rumbo futuro. Sin embargo, esta etapa es una etapa de grandes libertades, ¿no? Es decir, el matrimonio no tiene más obligaciones que las mutuas. Sí. Por lo tanto, no hay hijos que le marquen Los controles, horarios, nada. Del uso de los recursos. Claro, y tienen mayores recursos, son dos personas, pueden trabajar los dos libremente. Cuando llega los momentos de ocio, los pueden disfrutar a pleno. Pueden, yo recuerdo que cuando vivía esa etapa, bueno, iba por ejemplo con Celia a ver una obra de teatro que terminaba a la 1 de la madrugada, después nos íbamos a cenar y después nos íbamos a dormir tranquilos, porque claro, total, no había obligaciones. Los niños no lloran, seguro. Pero había una obligación grande que era planificar el futuro, Sí, no era sí, todo sí, diversión. Más Lo bien. que quiere decir que es una etapa de grandes privilegios, pero también es una etapa que tiene sus obligaciones. ¿Cuándo termina la etapa? Bueno, la etapa esta termina cuando comienza el primer hijo. Cuando nace el primer hijo, ya nada es como antes. Todo lo que no hicimos hasta ese momento no vamos a poder hacerlo porque comienzan 20 años de trabajo intenso. Claro. 20 Ahora, años. 20 años. Son 20 años. Lo tengo calculado. Mirá vos. ¿No? Tengo 20 años. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el libro de los Salmos se dice que los hijos son herencia de Dios, ¿no? Pero se destaca, y aquí es donde lo destaca el sabio Salomón, dice que hay que instruir al niño en su camino. Ahora, ¿por qué digo 20 años? Porque la palabra esa niño que utiliza él se utiliza tanto para el niño que recién nació como para el joven que tiene 18 o 19 años. Lo que quiere decir que la etapa educativa es una etapa doble. Ahora, yo voy a hablar en primer lugar de la primera etapa, porque la primera etapa es casados con hijos en edad escolar. Mirá. ¿No es cierto? Es distinta a la segunda etapa. Entiendo. Entonces, son 20 años, pero la primera etapa abarca la primera parte de esos 20 años. El caso, por ejemplo, de los hijos que llegan, y uno tiene que empezar a educarlos, porque hay que instruir al niño en su camino. Dios nos bendice dándonos hijos, nos hace participar de la vida, nos hace participar de la creación, pero nos pone una gran responsabilidad también en la mano, que es que hay que modelar esa vida, hay que formarlos intelectualmente, hay que mandarlos a la escuela, ¿no es cierto? Se tienen que defender en la sociedad en la que están, hay que formarlos emocionalmente para que sean personas equilibradas, y hay que formarlos espiritualmente. Entonces esta es una tarea grande. ¿Por qué? Porque la materia prima que uno recibe, como dice el salmista hablando de sí mismo, en maldad he sido formado, ¿no? Es decir, el pecado viene con el hombre y hay que corregir y hay que ayudar. El niño, yo digo siempre, el niño es un necio congénito, pero en alguna forma hay que instruirlo, hay que formarlo, y entonces eso forma la primera etapa de la vida, que es la etapa de la socialización. Claro. Es decir, yo recibo ahí una persona a la que tengo que socializarla, él tiene que aprender a vivir en sociedad, no sabe vivir en sociedad. Entonces hay que enseñarle costumbres, hay que formar hábitos, hay que instruirlo, es decir, hay que darle el entrenamiento, es la etapa de entrenamiento para vivir con los demás. Dios me entrega las riendas del niño cuando lo recibo, pero indudablemente allí empieza una tarea que hay que dar dirección, hay que dar corrección, hay que orientarlo, hay que equiparlo, hay que darle un equipo de posibilidades, de herramientas como para que se defienda en la vida, hay que capacitarlo en todo eso. Y hay que hacerlo con firmeza y hay que hacerlo con prudencia. Esta etapa es la etapa de socialización del niño. Todos los elementos para entrar en la sociedad. ¿Cuándo termina esa etapa? Cuando estallan las hormonas, ¿no? Es decir, yo digo, ahí termina la primera etapa. Hay un momento, hay que hacer todo esto antes que eclosionen las hormonas. La pubertad. ¿Sí? Antes que salgan los primeros granitos en la cara, antes que comience a afeitarse el varón, ¿no? Antes que llegue la adolescencia, claro, ¿no? Entonces, allí es cuando aparece la siguiente etapa, la tercera etapa, que se vendría a ser la segunda etapa de la educación de los hijos. Entiendo. Donde si en la primera etapa
nosotros los socializamos porque era la etapa de socialización, ahora, en esta etapa, les tenemos que enseñar a despegarse. Es decir, que todos los elementos que han recibido, ahora les tenemos que sumar los otros que le permitan vivir en autonomía, ¿no? Y manejar sabiamente su vida. Y por eso es una tarea difícil, la tarea de los padres, que no siempre se ha llevado a feliz término, porque todos dicen, bueno, la etapa de la adolescencia es difícil. Uh-huh. Yo creo que hay dos factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que en los primeros años hay que fijar bien la socialización. Entiendo. Porque entonces en la segunda parte tenemos menos trabajo. Uh-huh. Si dejamos incompleta la primera parte, difícilmente podamos tener éxito en la segunda. Pero además hay que trabajar con sabiduría. ¿Por qué? Nosotros marcamos 20 años, que a veces son un poco más de acuerdo al número de hijos, porque pensemos, nace el primer hijo y son 18 años, digamos, claro, ¿cierto? Pero el segundo hijo nace al tercer año y ya tengo que agregar un año más, ¿no? Y así hay que ir moviéndose, hay que ir extendiendo el asunto. Pero hay que manejarse con inteligencia también. Por ejemplo, el matrimonio de Isaac y Rebeca tenía 2 hijos, Jacob y Esaú, que sufrieron los dos, y sufrieron sus padres porque no comprendieron qué era lo que estaba pasando con ellos. Isaac se volcó a Esaú, porque seguramente tenía más afinidad con el hijo que salía a cazar, que era más deportista, ¿no? Que hacía vida de campo. Y Rebeca protegió al que era más débil, que era Jacob, ¿no? Porque era el hombre que era más casero, que era menos, tal vez, menos audaz en el asunto de la casa. Pero el asunto es que al volcarse uno a cada lado, forjaron 2 rivales, claro, ¿no? La rivalidad, lo polarizaron. Y esa falta de sabiduría la van a pagar duramente, porque Jacob va a ser una trastada y va a tener que abandonar su hogar, se va a tener que ir porque su hermano lo quiere matar. Esaú se venga contra los padres tomando una mujer que a sus padres no le gustaba, y le amargó los últimos años de la vida. Lo que quiere decir que hay que encarar con prudencia esta etapa, y hay que tener sabiduría, porque podemos salvar lo que se hizo o podemos arruinar lo que se hizo. Esta etapa es el despegue adolescente, todos los elementos para manejarse autónomamente. Quiere decir que vivimos una etapa de casados solos, vivimos una etapa de casados con hijos en edad escolar. Uh-huh. El primer hijo marca el fin de la primera etapa. La segunda etapa empieza cuando entra la eclosión hormonal, como digo yo, la explosión, explotan las hormonas y empezó la adolescencia. Y esa etapa termina cuando los hijos abandonan el hogar, claro. Es decir, cuando empiezan a volar, cuando ya ellos son autónomos, uh-huh, se manejan por sí mismos. Y entonces entramos a la siguiente etapa. Bien, hacemos una pausa, estamos aquí en Tierra Firme charlando sobre las etapas en la vida de un matrimonio según pasan los años. Ya seguimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Según pasan los años, las etapas del matrimonio van cambiando, las responsabilidades y privilegios también. Y aquí con Salvador quedamos viendo a el matrimonio con los hijos en esa edad de la explosión hormonal. Sí, y que terminamos esa etapa de educación y se van de la casa. Claro. Entonces tenemos 3... Vuelan. Sí. Vuelan. Sí. Y entonces ahora
llegamos a la cuarta etapa, Ajá. que sería casados con hijos casados. Bien. ¿No? Es decir, que ya formamos hogar. Pero hay que pensar que el matrimonio tuvo 2 décadas de trabajo intensivo, Exacto. donde el interés se centró en los hijos, donde la conversación permanente eran los hijos. Era inevitable. Entonces, ¿cómo va el menor en la escuela? ¿No? ¿Dónde se fue a jugar al básquet del adolescente? ¿Por qué se pinta así la cara a la nena? ¿No? Son todas cosas que pasan en ese momento. Sí. Quiere decir que cuando llegamos a la casa estamos siempre centrados en los hijos. De alguna forma, ellos son el centro que nos absorbe. Ahora nos quedamos vacíos. Claro. Porque Sí. se fueron. Hasta último momento. ¿Cómo vamos a organizar el matrimonio? ¿No es Claro. cierto? ¿Cómo se va a ir de Hasta la todavía casa? están ocupados, Estamos ocupados hasta último momento. Sí, sí. De repente... Pero de repente nos encontramos vacíos y hay que reorganizar el matrimonio. Se acabó el trabajo, Sí, ¿no? sí. Pero hay que reorganizar todo. Y muchos tienen problemas porque no saben reorganizarse o porque no dan por concluida la etapa anterior, ¿no? Ajá. Y quieren continuar en su función de padres rectores, Claro. ¿no? Es decir, es el momento más importante del matrimonio saber si se pueden reorganizar. Es notable que dentro de el índice de separaciones, los divorcios se producen o en los primeros 7 años del matrimonio o después de los 25. Es decir, o antes de tener los hijos, ¿no? O ya Cuando están ya formados. cuando los hijos se fueron, cuando se encontraron solos, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde ellos tienen que empezar a pensar en sí mismos, pero además también pensar en que lo que no han podido hacer con los hijos en esos 20 años, no lo van a hacer ahora. Entonces, aunque cueste, aunque duela, hay que dejarlos que se equivoquen solos, Claro. que se manejen con autonomía, que corrijan sus propios errores, que sufran sus errores económicos, porque a veces los hijos cometen errores económicos. Ellos están aprendiendo la primera etapa, y hay que dejarlo que la aprendan. Claro. Mientras que nosotros tenemos esta otra etapa, que es una etapa que hay que vivirla. Vuelve la libertad, hay mayor libertad. Claro. Pero también hay un compromiso diferente con la vida, ¿no? Y hay cuentas que han quedado pendientes. Por Creo que en ese supuesto. momento es cuando se dan cuenta de que hay cuentas que han quedado pendientes. No intentemos saldar lo que teníamos que haber saldado antes, ya está. Ya lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Ahora nos tenemos que empezar a proyectar hacia otra el futuro. etapa. Y llegamos entonces a la última etapa, que es casados con nietos, ¿no? Yo creo que hay un proverbio judío muy interesante que dice que los nietos son el premio que nos da Dios por no haber matado a nuestros hijos. Sabe que el humor judío es muy especial, ¿no? Sí. Y tiene un gran humor esto, ¿no? Como diciendo, Sí. los hijos, como decía mi madre, me sacan canas verdes, no blancas, sino verdes, ¿no? Y entonces los judíos dicen, si no los mataste hasta ahí, entonces Dios te va a premiar con nietos. Y yo creo que los nietos son el resultado final de la vida. No tenemos que educarlos, porque hay una generación en el medio. Es muy importante esto. Cuando yo hablo con mis nietos, o cuando cualquiera habla con sus nietos, tiene que entender que en el medio hay una generación. Nos separa toda una generación, que es la generación de los padres. Claro. Porque yo quiera educar a mi nieto, ¿no es cierto? Sería anacrónico, porque lo educaría como eduqué a mis hijos. No estoy ubicado en el mundo del nieto. Entonces eso lo tengo que dejar para mis hijos, que ellos sí entienden ciertas cosas que yo ya no entiendo, ¿no? Exacto. Es decir, tener la humildad de decir, hay una brecha demasiado grande. Y la otra cosa, no es una tarea que me corresponda, porque la educación le ha sido encomendada a los hijos. Y hay que tratar de disfrutar ese momento y de disfrutar a los nietos. Los nietos se disfrutan. No hay mandamiento de Dios para los abuelos. Eso es interesante también. No hay mandamiento. Los libera. No tienen obligaciones. Los nietos son el premio. Como decía un tío mío, dice, los hijos son el capital, y al capital hay que exigirle que produzca y debe. Y los nietos son los intereses, dice. Ah, sí. Los intereses, uno disfruta de ellos.
Sin embargo, yo leyendo la ley de Moisés, ¿no? Que es muy interesante, encontré algunas, no digo obligaciones, Ajá. pero algunas cosas que son responsabilidades de los abuelos. Por ejemplo, Moisés en su último discurso, el discurso que está en el libro de Deuteronomio cuando se despide del pueblo, dice, le aconseja a los israelitas, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ah, mira. ¿No? Como diciendo, la experiencia espiritual que ustedes han vivido, no está hablando de educación aquí, No, está hablando no. de la experiencia espiritual vivida. Le dice, esa es una cosa que ustedes tienen que compartir con sus hijos y que tienen que compartir con los hijos de sus hijos. Claro. Y creo que si bien no tenemos obligaciones en esta última etapa, que es la que estoy transitando, sí tenemos la responsabilidad de transmitirle los principios de fe que guiaron nuestra vida. Y no transmitirla en forma compulsiva, ¿no? Sino transmitirla simplemente como la experiencia que ha tenido nuestra vida, en forma vivencial, ¿no? Yo tenía mi abuelo que tuvo una influencia importante en mi vida. Y mi abuelo fue el que me enseñó una frase, Ujú. que es la frase si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Yo todos los días salía para la escuela y pasaba a saludar a mi abuelo, iba a saludar a mi abuelo me decía, ¿qué vas a hacer hoy? Y hoy tengo que ir a la escuela, hacer esto, aquello. Y cuando yo terminaba de explicarle todo, él decía, si Dios quiere. A mí me molestaba mucho después de varios días que todos los días me repitiera la frase si Dios quiere. Claro. Pero finalmente la incorporé a mi vocabulario y yo también digo si Dios quiere. Ujú. Y conversaba con mi nieto mayor el otro día y él estaba hablando de algunas cosas y de su hermanito que estaba internado y que iba a volver a su casa porque ya estaba bien. Y me dice, Simón, dice, va a volver a casa si Dios quiere, abuelo. Ya. ¿No? Quiere decir que en alguna forma pasó. Pasó. Yo pensé, mi abuelo me lo transmitió a mí y mi nieto. Lo dice de vuelta. Y hay una generación, la generación de mi abuelo, 2 generaciones, la de mi padre, 3, la mía, 4, la de mi hijo, 5, la de mi nieto. Pero en alguna forma pasó a través de las 5 generaciones el hecho de que Dios es el soberano. Y creo que mostrar la grandeza de Dios también es responsabilidad de los abuelos. Por lo tanto, creo que hay que entender lo que es el tiempo. A nosotros nos cuesta, a los seres humanos, entender el tiempo. Nos cuesta entender que estamos en un devenir que se acaba. En general tratamos de eternizar los momentos, ¿no? De retenerlos. Claro. Pero no se puede retener. La vida es un deslizarse y intentar retener cualquier etapa es inútil y perjudicial. Creo que lo que tenemos que admitir es que tenemos un paso aquí en la Tierra donde vamos cumpliendo etapas. Cada etapa tiene su encanto, tiene sus privilegios, tiene sus responsabilidades. Y las tenemos que llevar hasta el fin. Y si las llevamos hasta el fin, entonces terminamos en satisfacción nuestra vida. Por eso, marcar etapas y decir, esta etapa ya acabó. Ujú. Esta es la que comienza ahora. Claro. Estas son mis nuevas responsabilidades. Esto es lo que no debo hacer. Y estos son mis privilegios también. Y entonces la vida se va a deslizar naturalmente con la paz que solamente Dios puede dar y vamos a llegar al final pudiendo compartir también nuestra experiencia espiritual con nuestros nietos. Los grandes músicos en tierra firme.
Tierra firme.